Hola a todos, nuevamente con ustedes en su programa Consulta Médica Clínica. En esta oportunidad tenemos el privilegio de tener con nosotros a la doctora Claudina Padilla de Campos, quien es médico con su especialidad en psiquiatría, con un posgrado en la Universidad Complutense de Madrid. Ella fue jefe de Departamento de Psiquiatría del Seguro Social por 2 décadas. Atiende terapias familiares, individuales y de parejas. Ella nos va a brindar sus conocimientos y su experiencia acerca de la salud mental en los tiempos del COVID-19. Así que bienvenida a Claudina. Es un gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias. Agradeciendo por esta invitación, la cual me parece muy oportuna para estos momentos y estos tiempos de pandemia. Bueno, ya entrando en materia, ¿qué piensas? ¿Qué repercusiones está teniendo en la salud mental de la población la pandemia del COVID-19? Bueno, las repercusiones son grandes porque primero el confinamiento afecta grandemente el no poder tener esa libertad que antes pensábamos que era lo normal y lo que estaba expuesto ahí con gran facilidad. Luego el distanciamiento entre personas, lo cual te hace sentir cada vez más en soledad o más sin posibilidad de abrazarte y acercarte. Y luego los cambios en el trabajo, las pérdidas personales y familiares. Entonces, todo esto va a generar una situación realmente de mucho temor, de mucho miedo, de cambios a nivel de la salud mental propiamente, como son cuadros ansiosos, cuadros depresivos. Vemos con frecuencia cómo personas que nunca habían tenido ningún síntoma de estas características, de pronto empiezan a sentirse extraños, solos y con un síntoma que no lo pueden controlar, que no lo pueden manejar. Obviamente, personas que ya han tenido estos síntomas o estos diagnósticos se dan cuenta inmediatamente y consultan. Pero personas que nunca han tenido empiezan a luchar contra ellos y pensar que lo pueden remediar tomando a veces hasta licor, tomando cosas que no son correctas o exponiéndose a situaciones más peligrosas. De manera que dentro de los cuadros ansiosos hemos encontrado cuadros así de ansiedad generalizada, la cual se va a presentar en las personas con dolores generalizados y luego que es el estómago, que es la cabeza, que es la espalda. Pero hay un fondo de ansiedad, un fondo de preocupación. Y desgraciadamente la ansiedad generalizada por dar tantos síntomas a nivel corporal, a nivel somático, la persona busca ayuda en diferentes situaciones con diferentes colegas médicos, complicándose más su condición. Obviamente en la ansiedad generalizada hay un fenómeno ansioso, hay una preocupación constante. Pero cuando vemos cuadros como más severos, como el trastorno de ansiedad tipo pánico, la persona piensa que se va a morir. ¿Por qué? Porque hay un cuadro de mucha agitación,
de mucha dificultad, a veces respiratoria, con taquicardias, y empiezan a quedar con la situación de que posiblemente me voy a morir. Y esto los hace consultar a diferentes especialistas. Para, diríamos, un poquito complicar la situación, han consultado con muchas especialidades, especialmente cardiólogos, porque la sensación de taquicardia, de ahogo, de asfixia, de temblor generalizado, de mareos e incluso de zumbidos a nivel de oídos, pueden acudir con muchos especialistas hasta que toman muchos exámenes y les dicen, ¿sabes qué? Vas a tener que ir al psiquiatra. Considero que el problema de asistir al psiquiatra es serio en nuestra población. Creo que vale la pena explicar que los psiquiatras no solo vemos locuras, sino que vemos cuadros que son relacionados con nuestro sistema nervioso central y específicamente el cerebro, y obviamente vamos como coordinándonos con neurólogos, pero es más en el espectro de lo que se siente, de cómo duele el sentimiento, de cómo afecta estas emociones y este malestar que provoca el distanciamiento social, la idea de que si me puedo contagiar, los cambios en el trabajo, esas pérdidas familiares, personales, y generan miedo. Y este miedo va a dar una cantidad tremenda de síntomas. Por ejemplo, en los cuadros de obsesivo-compulsivos, que usualmente le llamamos TOC, porque es el trastorno obsesivo-compulsivo, vemos cómo la persona ha estado haciendo cantidad de estrategias para evitar contaminarse, y esto los hace hacer una limpieza exagerada, incluso hasta lastimarse sus manos por usar detergentes excesivos o uso exagerado de alcohol o uso de muchas prácticas de descontaminar todo lo que llega a su casa. Pero esto está en una base de angustia y miedo a contaminarse. Todo esto, luego, ¿sí? Todo esto que está pasando, los cambios que se están dando en el estado de ánimo de las personas, tiene que ver con la exposición a lo raro o a lo poco conocido, y la causa más importante de estos trastornos. Bueno, creo que lo dijiste un poco, pero sí. Lo que pasa es que como es sobre algo que no tenemos control, el cuerpo empieza a reaccionar y empieza a pensar y a evaluar su entorno, y eso hace que empiecen todos estos cuadros de ansiedad. Hay un cuadro específico de ansiedad social, que es precisamente el temor a exponerse ante público, ante personas, a enfrentarse a los demás. Esto es menos frecuente porque el ansioso social trata de estar más distanciado. Entonces diría yo que es lo que menos se presenta. Pero ¿qué sucede? Si ese temor nos pone como más preocupados, pero hay una base, y aquí voy a hablar de que no todos lo van a presentar, pero sí hay una base genética, hay una base fisiológica previa. Es mucho más fácil que hayan episodios de ansiedad o que hayan cuadros depresivos. Y en la depresión vamos a ver muchos niveles de depresiones leves, que la persona se siente triste, decaída, desanimada, a veces con excesivo sueño y con un cansancio que no lo puede explicar porque está descansado. Pero
o siente que a pesar de que se va a acostar, no puede dormir bien, el sueño no es reparador y empieza el fenómeno de tristeza, de desánimo, de apatía y a veces llanto. ¿Y con qué lo relacionamos? Buscamos si es que hay alguien que han perdido debido al COVID. Y a veces sí encontramos si esto va a estar relacionado con duelos. Pero otras veces no encontramos ninguna sintomatología o una sintomatología que nos oriente a algo reactivo, que fue como efecto de una pérdida. Se investiga si hay pérdida de trabajo, si hay otras cosas que les haya generado esta depresión. Y sí, a veces esta depresión puede ser tan severa que puede llegar hasta cuadros suicidas o parasuicidas. Claudina, posteriormente vamos a entrar un poquito más en detalle en eso y en cuanto a la población vulnerable, ¿hay alguna diferencia en cuanto a las edades? ¿Qué es lo que...? Sí, es diferente porque no encontramos lo mismo por ejemplo, en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. En niños va a depender mucho del entorno, de cómo los adultos están manejando la condición. Y si los adultos están tranquilos y los adultos saben adecuar sus tiempos de sueño, sus formas de juego, si ellos, los adultos, no están ansiosos o no están muy tristes, los niños van a poder funcionar normalmente. Pero hay niños que son muy sensibles y se dan cuenta del estado anímico de sus padres. Y eso va a afectarlos. Recientemente una colega psiquiatra infantil hizo una investigación haciendo que los niños dibujaran cómo ellos veían el COVID. Y es interesante la respuesta que tuvo, muy impresionante. Niños dibujándose en situaciones familiares, con sus dibujos muy, muy infantiles, otros dibujando casi como se ven las imágenes diagramadas del virus, y otros diciendo que estaban obviamente tristes. Pero llama la atención que el efecto en ellos va a depender mucho del adulto. En cambio, los adolescentes van a ser personas, yo diría, bueno, todos somos vulnerables, pero el adolescente, el problema es la forma en que ellos manejan la situación de estar sin contacto físico, social. Y hacen cualquier estrategia para lograr estos contactos, lo cual se están exponiendo. Y es también frecuente ver que son adolescentes y adultos jóvenes los que están contaminándose sin tener una patología tan grave. Y esto nos va a conllevar a que hay que buscar mecanismos para que ellos tengan un adecuado autocontrol y entretenimiento para que no también caigan en sustancias adictivas, en alcoholismo o en situaciones de mucho riesgo. Y en cuanto a las medidas que se podrían tomar para afrontar todos estos problemas, porque esto se ha visto que va para largo, porque se ha visto que no hay inmunidad, ¿no? Con respecto al COVID. Entonces, cierto. Por lo menos no tenemos una
seguridad de que va a existir una vacuna, de que va a ser efectiva o que cuándo lo vamos a tener y cuánto va a ser su costo, lo cual para países como los nuestros es muy duro pensar que esto no va a ser gratuito, ¿no? Y que tenemos que mantener en medidas de autoprotección, como estar conscientes y hacer conciencia que la información es súper importante. ¿Para qué? Para no generar más temor y más miedo en la población, sino que haya una autoconfianza y seguridad de que si yo me estoy protegiendo también a mis amigos, a mis familiares cercanos y a todos los de mi casa. Entonces, esto es muy importante para todos. Recuerdo de una pequeñita niña que hace años, la profesora les explicó cómo evitar enfermarse y no tener parásitos. Y ella se lavaba las manos frecuentemente. Pero fue interesante cómo los niños, también los adolescentes, pueden llegar a entender que las medidas de protección no solo son para ti, sino para mí y para todos. Y luego, pues, creo que en aspectos de comunicación es importante que aprendamos a comunicarnos de una manera distinta. No precisamente de llegar a la casa y darnos un abrazo, sino que tiene que haber formas mucho más adecuadas de comunicación. ¿Para qué? Para que en forma virtual, como lo estamos haciendo, o con mensajes o con llamadas telefónicas, de manera que uno logre sentirse en contacto con los que no están en tu casa, pero sí siempre pendiente de qué es lo que podemos hacer, incluso juegos a través de la computadora y hacer formas de que te sirvan como de estoy cerca de los que quiero, me comunico con ellos y puedo darles mensajes de aliento y de paz, de manera que haya como esa tranquilidad interna que se comparte con los demás. Entonces, una de las medidas a tomar es mejorar la comunicación dentro de Sí. dentro del núcleo de la familia y con el resto que no nos podemos comunicar con libertad, usar los medios de las redes adecuadamente, porque prácticamente uno siente cuando está comunicándose que la persona está con uno, ¿no? Claro. Y eso quitar la sensación de soledad. Sí. Claro, y eso es muy importante, mantener esa comunicación lo más fluida posible y con tiempos adecuados, de manera que tú te sientas como apoyado y a la vez comprendido, o expresar las dudas con la persona que hablas, y tú qué haces, cómo lo haces, qué más se puede hacer, qué más has sabido. Todo eso de pronto te hace que este entramado social sea mucho más efectivo y llegue a los demás. Por eso es tan importante el trabajo que ustedes están haciendo. Gracias. Gracias, Claudina. Yo creo que toda la información que nos has dado ha sido fabulosa. Va a ayudarnos a todos, ¿verdad? Los que estamos involucrados, los que están escuchando el programa. Yo te agradezco mucho y sabemos que vamos a tener otra oportunidad para tratar de otros temas, pero por de pronto te agradezco muchísimo todo lo que nos has brindado. Gracias a ustedes y bendiciones por el programa. Bueno, una madre de familia cuyo trabajo
es salir a vender para llevar el sustento a su casa, expresaba: no puedo dormir, estoy nerviosa, le grito a mis hijos, estoy muy irritable ante la frustración de no poder salir a causa del confinamiento por la pandemia del COVID-19. En la palabra de Dios encontramos también al salmista dando como un clamor de angustia en el Salmo 119, 28, y él dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. A mí me parece que lo más importante de este versículo es el hecho de que no importa la situación que el salmista está pasando, esa situación que lo tiene tan ansioso, que lo oprime tanto, que hasta dice que lo amenaza con deshacer su alma. Él llora, probablemente, él derrama sus lágrimas por el dolor que está pasando y que le está provocando demasiada ansiedad. Pero lo más importante es la reacción del salmista. La reacción en el momento de dificultad que está pasando fue clamar a Dios y le dice: susténtame según tu palabra. Él buscó la fuente correcta, ¿verdad? Y luego él dice posteriormente: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es la palabra de Dios la que le da la respuesta a él en esta situación de ansiedad que él está pasando. A usted que nos está escuchando y viendo, Dios le hace un llamado también a sustentarse en la palabra. Esa palabra que nos alienta, que nos alimenta en las situaciones difíciles. Y que es precioso recordarla. Es lindo recordar al Señor diciéndonos: no temas, yo estoy contigo. Porque yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice: no temas, yo te ayudo. Es cuestión de dejarnos guiar, que Él nos tome de la mano y nos guíe, como dice también, a pastos y delicados y a aguas mansas. Y hay otra porción en donde dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. O sea, no acariciar las situaciones difíciles. Cuando dice echa, es quitarla. Y yo cuando hablo así de echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor, yo les pregunto a las personas: si una mosca se le para en su cara, ¿cuánto tiempo la deja usted en su cara? Y la mayoría, pues nada, va inmediatamente, me la sacudo. Y prácticamente el llamado de la palabra es ese, que cuando vengan los tiempos difíciles, los echemos sobre el Señor, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Usted puede salir de su situación que le aflige, entregando su vida al Señor Jesucristo. Yo le invito a que haga una pequeña oración ahí donde está y que le diga: Señor Jesús, estoy afligido, ansioso, pero ahora yo reconozco que tú eres la respuesta y que puedo echar toda mi ansiedad y toda mi aflicción sobre ti. Perdona mi incredulidad, perdona mi indiferencia, perdona mi alejamiento de ti y de tu palabra. Yo quiero ahora recibir a Jesucristo como mi Salvador y Señor. Amén. Que Dios le bendiga y le guarde y que en esas situaciones difíciles usted siempre recurra a la fuente correcta, que es el Señor. Que Dios le bendiga.